llevar. Movimiento Asambleas de Jesucristo e Iglesia Faro de mi Esperanza, en su programa Voz del que clama en el desierto, con los siervos Felipe Martínez y Paz Rojo. El tema de hoy: creyendo en las promesas de Dios. Esto es algo hermoso, el creer que el Señor va a cumplir sus promesas. A nuestro tema de hoy le hemos puesto creyendo en las promesas de Dios. Y hoy en este día le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están escuchando por el FM de Osana Estéreo, una señal que viene del cielo por el 102.3. Y aquí estamos en la cita de todos los miércoles del programa Voz del que clama en el desierto. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado la grandeza de nuestro Dios y estamos todavía de pie. Sabemos que el Señor está con nosotros y no nos va a dejar. Y hoy en este día queremos hablar de algo muy, muy hermoso, de un personaje. A mí me impacta mucho el personaje que se llama Caleb. Caleb, juntamente con Josué, ellos fueron a ver una tierra que Dios les había prometido. Una tierra que el Señor les había dicho: a esa tierra fluye leche y miel. Esa yo se las daré a ustedes. Y Josué y Caleb lo creyeron. Ellos lo creyeron. Ellos iban firmemente creyendo en la promesa que Dios les iba a dar esa tierra. Porque ellos sabían que Dios era un Dios no de mentiras, no de engaños, sino que era un Dios verdadero. Y hoy queremos hablar de este personaje, Caleb, ¿sí? Y sabemos que el Señor, así como este Caleb, está formando hoy en día a muchos Caleb. ¿Por qué? Porque muchos Caleb hoy en día se están levantando, porque le creen a Dios. Y el creerle a Dios es de mucho valor. Fíjese, aquí en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 13, fíjese lo que dice. Hay algo muy bonito aquí en 1 de Corintios, dice 16, 13, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, ¿sí? Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice que velemos siempre, que estemos siempre apercibidos. Un guerrero siempre está a la vanguardia, siempre está atento, porque en cualquier momento el enemigo puede estar allí. Pero el guerrero siempre se va a estar capacitando, siempre va a estar ejercitando. ¿Por qué? Porque él no sabe al momento que el enemigo puede llegar. Y aquí nos dice en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. ¿Qué es eso de portaos varonilmente? Que nos paremos, no nos paremos con miedo, sino nos paremos que parezcamos hombres que no tienen miedo. Satanás viene en contra de nosotros y cuando nos ve así con fachas de miedo, él arremete con nosotros y nos destruye. A Satanás nunca hay que darle la apariencia que tenemos miedo, sino a Satanás hay que darle la apariencia siempre que estamos siempre en guardia, siempre valerosos, siempre esperando el momento en que nos pueda atacar. ¿Sabe una cosa? Que a Satanás eso no le gusta. Pero eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros nos portemos varonilmente y nos esforcemos. Por eso a mí me gusta esto, dice: velad, estad firmes en la fe, creyéndole al Señor, y portaos varonilmente y esforzaos. Esto es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Y hoy en este día vamos a hablar de creyendo en las promesas de Dios. Creyendo en las promesas de Dios. ¿Usted ha creído en las promesas de Dios? ¿Está creyendo en las promesas de Dios? Porque el creer en las promesas de Dios es ser un guerrero que va a la vanguardia.
Un guerrero que está creyéndole fielmente a Dios. No es de que hoy le creo y mañana ya se me olvidó y ya no le voy a creer. No, sino que siempre tenemos que tener ese espíritu, el espíritu de guerra, el espíritu de valor, el espíritu de no temor, ¿sí? Un espíritu de dominio propio es lo que quiere el Señor de nosotros. Y hoy en este día vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros en esta palabra. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Y queremos, Señor, que esta palabra, Señor, arraigue en nuestros corazones. Sabemos que los tiempos, Señor, se acercan más difíciles cada vez, Señor. Cada vez que estamos pasando el tiempo, Señor, se acercan más difíciles, pero tú estás con nosotros y tú nos estás adiestrando cada momento. Y hoy en este día, Señor, tú quieres de nosotros, Señor, lo mejor. Tú quieres de nosotros, oh Padre Celestial, que nosotros nos portemos varonilmente y te creamos. Gracias te damos, oh Cristo Jesús, por cada uno de mis hermanos que nos están escuchando aquí en el Valle del Mezquital, aquí en Esmiquilpan y todos los alrededores. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas en grande manera y que cada uno de nosotros, Señor, portemos esa silueta, esa imagen de guerreros, de hombres valientes, hombres que no temen a la guerra, sino hombres que van en busca de la guerra para afrontarla y vencerla. Gracias te damos, oh Cristo Jesús, porque esos guerreros hoy en este día los estás buscando, Señor. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos, oh Padre Celestial. Danos fortaleza, oh Cristo Jesús. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a nuestro Dios, mis hermanos. Estamos aquí en Osana Estéreo 102.3, una señal que viene del cielo. Y por vía internet estamos todo junto, osanaestereo.org. Usted puede darle clic y nos podemos escuchar allí por vía internet. Y gracias le damos al Dios Todopoderoso porque nos permite la vida hoy en este día. Es un día en el cual se recuerda la Ciudad de México, la recordamos como algo triste, pero ¿sabe una cosa? Le damos gracias a Dios porque estamos todavía de pie. Estamos de pie y si estamos de pie es porque estamos haciendo guerra en contra del enemigo que se llama Satanás. ¿Sí? Y en esta hora, mire, yo lo quiero llevar aquí en el libro de Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 15. Usted, si tiene un lapicito, si tiene un papelito, apúntelo allí. A mí me gustaría que lo leyera. Hay cosas muy importantes que nosotros vamos a ver en estos versículos, porque en algunos versículos está la clave de que por qué el pueblo de Israel estuvo siempre en derrota, ¿sí? Pero aquí lo que quiere el Señor que no estemos en derrota, sino que estemos siempre de victoria en victoria. Y nosotros vamos a entenderle al Señor y nosotros le vamos a creerle al Señor. Fíjese bien lo que dice aquí en Josué capítulo 14 del versículo 6 al 15. Fíjese bien lo que dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoni, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Eso se lo dice Caleb a Josué, ¿sí? Dice en el versículo 7, dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y luego en el versículo 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, porque subieron Josué y Caleb y otros 10, ¿sí? Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Dice, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios.
Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Pero dice, fíjate aquí lo que dice el Señor en el versículo 11, dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Luego dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Sí, esta ciudad de los que está hablando aquí, dice que el monte es la ciudad de ¿cómo se llama? De Hebrón, ¿sí? Esta ciudad estaba habitada por gigantes, y pues le tenían miedo allí esa ciudad. Ahorita vamos a ver, ahorita te voy a explicar por qué muchos le tenían miedo, pero el Señor ya los había entregado, sí, los había entregado, pero es una ciudad en la cual había gigantes, hombres de estatura de 3 metros, de 4 metros, imagínate tú nada más un hombrezazo de ese tamaño, y cuando no se tiene fe, se tiene miedo, ¿sí? Pero aquí Caleb no tenía miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor iba con ellos y que esa ciudad, si se las había prometido el Señor, esa ciudad se las iba a dar, ¿sí? Entonces dice aquí en el versículo 12, dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, ¿sí? Anaseos Anac era el padre de todos los gigantones esos. Dice, los anaseos están allí y que aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho, ¿sí? Entonces dice, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra, ¿sí? Esta ciudad era una ciudad fortificada, una ciudad grande, en la cual pues cuando llegaron el pueblo los 12 espías para explorar, porque Moisés mandó a 12, y entre los 12 iba Josué y Caleb. Iban ellos dos, pero ellos iban con un espíritu de guerra, un espíritu de conquista, un espíritu en el cual ellos decían, esta tierra ya es de nosotros. Esta tierra ya nos las dio Jehová, porque nos los dijo y nos lo prometió. ¿Por qué ellos sentían eso? Porque ya habían pasado muchos pueblos, habían pasado y Dios se les había dado las ciudades, ¿sí? Habían llegado con este rey Og de Basán, ¿sí? Este rey era un gigantón, era un hombre de 4 metros casi, y todo mundo cuando lo veía este rey Og le tenía miedo. Pero el Señor les había dado esa ciudad de Basán, y Dios les había derrotado a ese rey Basán que tanto temían todos los pueblos, porque era un gigantón, sí, era un gigantón. Y entonces Josué y Caleb, ellos sabían que esas ciudades Dios se las iba a dar, y ellos iban confiados de que Dios les iba a dar todo esto, ¿sí? Entonces fíjate, vamos a ver aquí en otras citas cómo el pueblo de Israel se acobardó, cómo el pueblo de Israel no le creyó al Señor. Y vamos a ver, mira, yo te llevo allí en el libro de Números, capítulo 13, del 30 al 33. Fíjate aquí bien lo que dice, porque cuando llegaron, Moisés los mandó a los 2 espías y vieron que, pues sí, era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra que daba unas uvas. Algunos estudiadores de la Biblia dicen que las uvas eran del tamaño de un melón, una uva era del tamaño de un melón. Imagínate, dice que llegaron cargando un racimo de uvas. 2 hombres llegaron cargando un racimo de uvas, porque todo allí estaba gigante. Imagínate nada más unas ubotas que llevaban allí, ¿sí? Y ellos veían que era una tierra muy fértil, una tierra que pues daba
mucho fruto. Pero aquí vamos a ver, dice, fíjate bien lo que dice aquí en Números capítulo 13 del 30 al 33. Mientras ellos llegaron allí dijeron, no, pues sí, es verdad lo que dijo, pero también vimos unos gigantes y no vamos a poder con esos gigantes, y empezaron a tener miedo. Pero entre tanto que tenían miedo, agarró Caleb y les dijo, cállense, miren lo que dice, lo que el Señor nos ha prometido. Entonces dice aquí en el versículo 30 del capítulo 13, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Sí, porque ya estaban todos espantados. Decían, no vamos a poder lograr esa tierra porque hay muchos gigantes, ¿sí? Y dice aquí, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, ¿sí? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Fíjate bien, dice que es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros fíjate bien, aquí dice, a nuestro parecer, dice, mas ellos, dice, a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ellos estaban imaginando, eso que eran menos, ¿sí? Mas los gigantes, fíjate, no estaban pensando eso. Aquí cuando ellos dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, ¿sí? Aquí en este versículo vamos a detenernos, es en el versículo número 32, ¿sí? Sí, 32, dice que la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, ¿sí? En esos momentos, cuentan las crónicas, se habla en las crónicas de los libros de los judíos, que en ese tiempo, cuando ellos llegaron allí, vieron muchos agujeros que estaban enterrando pues a mucha gente que se estaba muriendo, ¿sí? Mucha gente se estaba muriendo y los estaban enterrando, ya estaban en el agujero, ya nada más estaban para tapar a todos los cadáveres que estaban allí, ¿sí? Entonces ellos pensaron, y cuando vieron eso, vieron que pues la tierra se los estaba tragando. Pero es porque el Señor ya estaba empezando a hacer la obra. Antes de que llegara el pueblo de Israel, el Señor ya los estaba exterminando a esos gigantes. El Señor ya los había entregado en sus manos. No se sabe si fue una epidemia que llegó y se estaban muriendo solitos. Solitos se estaban muriendo. Ya nada más era cuestión de que llegara el pueblo de Israel y les diera un empujón a esos gigantotes y se cayeran en los agujeros que estaban allí. Por eso aquí, cuando ellos llegaron, dijeron ellos, por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores. Ellos pensaron que la tierra se los estaba tragando, pero no, eran los agujeros para enterrar a los muertos que se estaban muriendo. Entonces el pueblo de Canaán, o este pueblo de todos estos anaseos, donde estaban estos gigantones, ya se estaban muriendo. Ya el Señor ya estaba haciendo la obra con este pueblo para exterminarlos. Ya nada más era cuestión de que ellos llegaran y tomaran la tierra. Ellos no tenían que llegar a hacer guerra, sino que solitos estaban muriendo ya. Pero ellos, por el miedo, empezaron a ver otras cosas. Fíjate que cuando una persona tiene miedo, ve cosas que no son ciertas, sino que se imagina, y en su mente se hace la idea de que son así, es verdad lo que están viendo. Pero sabes, el miedo es el peor de los enemigos que puede tener el hombre, el miedo. Y aquí vemos que el pueblo de Israel estaba acobardado. Y estaba viendo cosas que en realidad no eran así como ellos lo pensaban. Ellos estaban viendo que esta tierra se estaba tragando allí a sus moradores.
pero en realidad ellos estaban muriendo y ellos estaban agarrando y estaban enterrando a sus muertos. Ese pueblo estaba ya en decadencia, ese pueblo ya se estaba exterminando, fíjate nada más. Y entonces ellos dijeron, no, esa tierra se traga sus moradas y hay unos gigantes. Y luego fíjate, en el versículo 33, de ahí de ese capítulo 13, fíjate, ahí tenemos otra cosa también. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Pero fíjate, de aquí dice, a nuestro parecer, ¿sí? Ellos pensaron y decían, no, y se compararon, fíjate, ellos se compararon y dijeron, no, si nos paramos junto de ellos, vamos a parecer langostas. Y eso es lo que ellos van a ver de nosotros, que pues no somos debiluchos. Pero aquí la palabra del Señor nos está dando a entender de que ellos ya no estaban viendo nada, sino que estaban viendo un pueblo que venía en contra de ellos ya. Y este pueblo era el pueblo de Israel, y sabían que ese pueblo de Israel traía un Dios poderoso, y ese Dios poderoso ya había empezado a hacer la obra allí para que ellos ya nada más llegaran y tomaran esa tierra. Pero ellos no le creyeron al Señor, y empezar a ver la promesa del Señor, se perdieron en la promesa y se acobardaron, y en medio de su cobardía empezaron a ver cosas que en realidad no eran así como ellos pensaban. ¿Cuántas veces nosotros en medio de una prueba nos acobardamos y empezamos a ver cosas que en realidad no son, sino que el Señor todo lo tiene bien trazado? Y el Señor sabe hasta dónde llegan nuestras fuerzas, y el Señor, Él nos va metiendo poco a poco para que nosotros vayamos discerniendo la prueba, ¿sí? Pero cuando no estamos en el Espíritu de Dios, cuando estamos en espíritu de cobardía, cuando estamos en espíritu de incredulidad, nuestro mismo espíritu nos traiciona, nuestra misma cobardía nos traiciona, ¿sí? Aquí llegó este pueblo, estos 12 que fueron a ver la tierra, llegaron 10 de ellos llegaron todos temerosos, todos, no, allí hay unos gigantes, allí la tierra se traga a los que habitan allí en esa tierra. Allí y cuando nosotros entremos, esos gigantes nos van a pisar y seremos como langostas, ahí nos van a apachurrar. Ellos pensaron eso, pero era porque ellos estaban viéndolo con miedo. Pero sin embargo, Josué y Caleb, ellos no lo veían así, sino que ellos lo veían con ojos espirituales, con ojos de valor, y decían, no, esta tierra ya es de nosotros, esta tierra el Señor hoy nos la va a entregar. Y fíjate lo que dice aquí en el capítulo 14, el 1 y el 2. Capítulo 14 del mismo libro de Números, ¿sí? Yo te estoy llevando aquí para que analicemos estos pasajes. Son importantes estos pasajes. Números 14 del 1 al 2 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, ¿sí? Ya que regresaron de ver esa ciudad de Canaán, todo, la fueron y la exploraron y vieron que sí era cierto de lo que el Señor estaba diciendo, pero llegaron todos tristes. Dice que esa noche, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjate, lloró. ¿Por qué? Por la cobardía. ¿Por qué? Por el temor, ¿sí? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Fíjate, aquí hay algo tan tremendo. Ellos mismos se echaron la soga en el cuello. Dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, antes de salir a la lucha, antes de tomar esa tierra, ya se estaban dando por derrotados. Ellos ya no se contaban con los victoriosos, sino se contaban con los perdedores. ¿Tú cómo te estás contando hoy? ¿Con los victoriosos o con los que se están quedando? ¿Con los cobardes? ¿Con los temerosos? ¿En qué línea tú estás hoy en día? ¿Le estás creyendo al Señor o te estás acobardando como este pueblo?
Fíjate que el miedo nos está haciendo ver cosas que no son, ¿sí? El Señor ya los había entregado a este pueblo, ya los había entregado en las manos del pueblo de Israel, pero ellos lo vieron de otra forma, ¿sí? Fíjate, aquí en Números 14, 6, 8, fíjate otra cosa, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Este Josué y Caleb se llenaron de enojo y dijeron, ay, ¿cómo estos ya están llorando? No, el Señor ya no les entregó esta tierra, ¿por qué lloran? Es momento de reír, es momento de festejar, porque el Señor ya nos ha entregado. Pero como vieron todo eso, se rasgaron. Dice, ¿cómo es posible que no le crean al Señor? ¿Sí? Y dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, ¿sí? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Tierra que es de nosotros, ya nada más tomémosla, ¿sí? Tomémosla. Pero ellos vieron que el pueblo de Israel se acobardó, que el pueblo de Israel no le creyó al Señor. Y fíjate lo que dice aquí en Números 14, versículo 10. Entonces dice, toda la multitud habló de apedrearlos, ¿sí? Cuando ellos empezaron a querer darles ánimo, no, vamos a tomarla porque es de nosotros. Entonces dice que toda la multitud habló de apedrearlos, porque la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, ¿sí? Pero aquí las palabras de este Josué y de Caleb sonaban mal. Eran palabras de aliento, palabras victoriosas, palabras de ánimo, pero todos las empezaron a ver como algo que no creyeron, y para ellos era irritante. Y entonces decidieron apedrearlos, como queriendo decir, cállense ya, cállense, porque ustedes no saben lo que hemos visto. Josué y Caleb habían visto la victoria. Josué y Caleb habían visto que esa tierra ya era entregada en sus manos, pero los demás no lo creyeron, no le creyeron al Señor. Pero vamos a ver, fíjate, aquí hay otra cosa, en Números 14, 24 dice, pero a mí, siervo Caleb, cuando hubo en el otro espíritu, cuando hubo en el otro espíritu, o él no iba con el espíritu de miedo, sino él iba con un espíritu de valor, ¿sí? Y decidió ir en pos de mí, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo el Señor a Caleb. Tú no venías así como este grupo de miedosos, no. Tú venías con el espíritu de conquista, ¿sí? Le está diciendo en otras palabras el Señor a Caleb. Dice, por lo tanto, yo te meteré en la tierra donde entraste y su descendencia la tendrás en posesión. Todo lo que tú pisaste, Caleb, tú lo tendrás en posesión tuya y los descendientes tuyos, porque tú me creíste. Esto es lo que quiere dar a entender el versículo 24 del capítulo 14, ¿sí? Capítulo 14, versículo 24, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión, ¿sí? Entonces aquí vemos que el Señor estaba cumpliendo, pero vemos que ya habían pasado 40 años, 45 años. Aquí Caleb tenía 40 años, era un jovenazo. Pero ya vemos que Caleb ya habían pasado 40 años, ya entonces eran 45 años ya habían pasado, ¿sí? Él tenía 40 y 45 años que habían pasado, pues ya tenía 85 años. Pero le dice, dame en el versículo 12 del capítulo 14, dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, ¿sí? Y le echaré como Jehová ha dicho, ¿sí? ¿Por qué dices esto de que quizás? ¿Por qué? Porque en aquel día cuando llegaron, Caleb iba decidido a tomarla, pero los demás, el pueblo de Israel, fueron un obstáculo para que él no tomara esa
esas ciudades de Hebrón, ¿sí? Entonces se le frustró a Caleb. Dijo, ¿cómo es posible de que estos no le crean al Señor? ¿Cómo es posible? Entonces, pues, no pudo tomarlas. Tuvo que esperar 45 años después, ¿sí? Pero ahora dice, ahora sí ya no me la van a volver a hacer. Si este pueblo fue cobarde, ahora pues ya no me voy a dejar que este pueblo me contamine. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos contaminar? ¿Sí? Nos dejamos contaminar por lo que hablan otras gentes negativas. Nosotros esperamos al Señor. Yo estoy esperando al Señor en las nubes. ¿Cuánta gente hoy en día, cuántos hermanos en Cristo no están desanimados? ¿Y cuántos hermanos en Cristo que en ocasiones están desanimados nos quieren salpicar de su desánimo? Pero fíjate una cosa, nosotros tenemos que ser como un Josué y como un Caleb, que no nos vamos a desanimar. Nosotros vamos a ser guerreros, ¿sí? Guerreros que siempre estaremos esperando en el Señor, ¿sí? Muchas veces nosotros vienen pruebas muy difíciles, sí, vienen las pruebas difíciles, pero ahí está el Señor con nosotros. Dice, esfuérzate y sé valiente. Eso fue lo que le dijo el Señor a Josué. En Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, por donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, ¿sí? Y eso es lo que hoy en día el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, que nos esforcemos, que no nos desmayemos, que no digamos, ay, es que creo que el Señor ya se olvidó de su promesa y creo que ya el Señor ya no va a venir así como lo prometió, que va a venir por la iglesia y que nos va a llamar allá en las nubes. Creo que ya no. No, eso no debe de ser en el cristiano, eso no debe de ser en el guerrero que espera la promesa de Dios. Nosotros estamos esperando esa promesa y sigue en pie, aunque han pasado muchos años ya, pero nosotros le estamos creyendo a nuestro Dios, porque vamos a tomar esa tierra que fluye leche y miel, que es estar en la presencia de Dios. Y el Señor, si nos ha prometido esto, Él nos lo va a dar. Tú nunca lo vayas a dudar, nunca lo dudes, aunque muchas cosas están pasando, pero no debemos de dudarle lo que el Señor ha dicho, porque el Señor es fiel a sus promesas. Y si el Señor nos prometió que Él vendría un día en las nubes y que llamaría a su iglesia, prepárate y estate apercibido, ¿sí? Tantas cosas que están ocurriendo. Hace unos momentos hubo un pequeño temblor allá en la Ciudad de México. ¿Sabes? Esto significa que son los pasos de nuestro Dios. Esto significa que el Señor ya está a la puerta, que ya nos está llamando, que ya no nos quiere tener aquí. Pero el Señor en su misericordia no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda, quiere que todos le creamos a Él. Pero ¿qué está haciendo la gente? Está siendo incrédulo. Aún hasta los escogidos, los que son cristianos, están dudando de las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esto no debe de ser así. Tú debes de portarte así varonilmente y esperar en el Señor a sus promesas. Hoy en día, fíjate que hay muchas cosas que están haciendo de que los cristianos se desanimen. Pero en los verdaderos cristianos no va a ocurrir eso, porque estamos nosotros velando, porque nosotros nos estamos preparando. Tú te tienes que estar preparando, yo me tengo que estar preparando. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Orando, leyendo la palabra del Señor, ¿sí? Y yendo a la casa del Señor, fortaleciéndonos allí, porque allí está la palabra que nos está fortaleciendo. ¿Cuántas veces no nos llama el pastor y nos dice, vengan a los cultos, vengan a la oración? No, pero es que en el momento que el pastor nos está llamando, pues está mi telenovela, ¿sí? Y pues no puedo ir. Estás cambiando la vida eterna por una comedia en la televisión. ¿Le estás cambiando? Fíjate que el Señor está buscando guerreros valientes.
no está buscando guerreros temerosos. Si el Señor nos está llamando es para que nosotros acudamos. Y mi vida eterna no está en la telenovela, ¿sí? Sino que está en la casa del Señor, porque allí el Señor me está llamando para adiestrarme y para mandarme para que yo vaya y haga su obra. Sí, y tengo que escuchar al Señor en la oración, y tengo que escuchar al Señor en mi ayuno, y tengo que escuchar al Señor cuando yo estoy leyendo la palabra del Señor. Tengo que escudriñar la palabra del Señor para que el Señor me dé sabiduría. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Sí. El Señor no me ha llamado para que yo me ponga en una pose así de que me siente en mi sillón cómodo y allí lo esté esperando. El Señor ahí no va a estar, ¿sí? Sino que tengo que salir a buscar del Señor. Imagínate tú cuando Saúl, el rey, el que fue el rey Saúl, ¿sí? A él lo mandaron. Su papá lo mandó, y yo me imagino que lo mandó enojado, porque se habían escapado unas burras, ¿sí? Y no estaban en el corral. Y agarraron al pobre Saúl y le dijeron, ¿sabes qué? Vete y busca las burras, porque se han perdido. Y a lo mejor ahí va Saúl ahí todo refunfuneando y diciendo, ay, cochinas burras, ¿cómo se salieron? Ahí buscándolas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando salió y obedeció Saúl, y dice que fue a buscar unas burras y cuando llegó junto del profeta allí y lo vio el profeta y dijo, tú serás el rey de Israel. Tú serás el rey de Israel. Fíjate, él salió, ¿sí? Salió, no se quedó allí, sino que él obedeció y salió, pero salió a buscar unas burras. ¿Y sabes lo que se encontró? Un reino encontró. Y cuando volvió, yo creo, a su casa, le dijo, ¿sabes qué, papá? Pues no las encontré, o sí las encontré, pero pues me encontré otra cosa, pues me dicen que soy el rey de Israel. Y yo creo que su padre le dijo, ¿cómo que vas a ser el rey de Israel si Israel no tiene reyes? Pues sí, ya me dijeron, el ungido del Señor, el profeta del Señor me dijo que yo seré el rey de Israel. Pues pues ya no seguí buscando las burras, porque pues ahora lo más importante es de que ahora yo soy rey, papá. Yo soy rey de Israel, ¿sí? Y es más importante ser el rey de Israel que el buscar en las burras, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si Saúl no hubiera salido? Nunca lo hubieran visto y nunca hubiera sido el rey de Israel, ¿sí? Porque Saúl, cuando salió a buscar unas burras, pero encontró un reino. Tú, si quieres salir a buscar una bendición, tienes que salirte de tu comodidad. Tienes que salir a buscar, ¿sí? Y al salir a buscar, Dios te dará. Este pueblo de Israel tenía que salir de Egipto para ir a encontrar una tierra prometida. Porque el Señor bien fácil los hubiera llevado allí cómodamente en un transporte y los hubiera dicho, ¿saben qué? Aquí está y tómelo. No, pero el Señor quería que ellos valorizaran lo que iban a tomar, porque lo que iban a tomar era algo muy valioso. Si tú estás esperando una bendición, tienes que salir a buscarla. No te quedes allí sentado, no te quedes allí en tu sillón cómodamente allí acolchonadito y toda la cosa, no, sino que tienes que salir a buscar la promesa del Señor, tienes que salir a buscar la bendición del Señor. Y cómo lo harás, yo no lo sé, pero tenemos que salir a buscarlo. Tenemos que salir de nuestro confort, de nuestra comodidad, ¿sí? Porque allí en nuestra comodidad no vamos a obtener nada, sino que tenemos que salir a buscar, ¿sí? Y fíjate, si el rey Saúl salió a buscar unas burras y encontró un reino, ¿qué nosotros no podremos encontrar? Estamos encontrando nosotros un reino, que es lo que nos prometió el Señor, ¿sí? Es algo tan grande lo que el Señor nos ha prometido a ti y a mí.
Entonces vale la pena ser valientes, vale la pena creerle al Señor, porque el Señor ya ha vencido a todos nuestros enemigos. El Señor ya había en esos momentos cuando salieron los 12 espías a ver la tierra, a ver, analizarla y a ver dónde está, si es cierto lo que el Señor dijo. Si ellos dijeron, sí es cierto, mira, cómo están estas ubotas, esta tierra da muchas frutas grandotas, enormes, ¿sí? Entonces sí es cierto lo que dice, pero muchos dijeron, no, pero ahí están unos gigantes, y esos gigantes nos van a aplastar, y esos gigantes nos van a tragar, y esos gigantes tienen dientes como de lobo, y esos gigantes vuelan, y eso, yo creo que se empezaron a imaginar cosas que ni siquiera eran así. Ellos empezaron a ver agujeros allí, donde estaban allí cadáveres allí, y ellos dijeron, esa tierra se está tragando a la gente, ¿sí? Pero no sabían que el Señor ya estaba manifestándose y que el Señor ya estaba empezando a exterminar a esa gente para que llegara el pueblo de Israel y tomara libremente esa tierra. Pero no le creyeron, sino que empezaron a ver cosas que en realidad no eran verdad. Tú, cuando estás buscando una bendición, ¿qué estás encontrando? ¿O qué te estás imaginando? ¿Te estás imaginando lo peor? Porque este pueblo de Israel imaginó lo peor, ¿sí? Muchas veces, en ocasiones, cuando salimos a un lado y decimos, no, mejor no hay que salir. No, es que en la autopista, pues, podemos sufrir un accidente. Es que en la autopista, pues, puede chocar el camión. Es que puede pasar el tren y nos puede arrollar. Es que se puede quedar sin frenos el camión. No es nada de eso. Nosotros tenemos que salir, pero con la fe puesta en el Señor, de que el Señor nos llevará a salvo y nos traerá a salvo. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. No debemos de pensar como un pueblo cobarde, sino que nosotros tenemos que ser audaces, valientes y conquistar lo que el Señor nos prometió. Nosotros estamos ahorita conquistando ese reino celestial, ¿sí? Pero solamente, así como dice la palabra del Señor, que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan, solamente los valientes lo tomarán, los cobardes no. No hay lugar para los cobardes, no hay lugar para los que no tienen fe, no hay lugar para los que no le tienen confianza al Señor y no le creen al Señor, no hay lugar para ellos, pero para aquellos que le creen al Señor, sí hay lugar para ellos. ¿Tú quieres creer al Señor? Hay lugar para ti. Si no le crees, déjame decirte que no hay lugar para ti, porque el reino de los cielos solamente es para los valientes, no es para los cobardes. Y si yo quiero tomar el reino de los cielos,